Bien, pues después de unas merecidas vacaciones, espero que hayamos extrañado el jueves pasado, al menos ese deseo de continuar nuestro estudio bíblico. ¿Extrañaron o no extrañaron? Eso, muy bien. Entonces, pues seguimos caminando. ¿Les parece si nuevamente los invito a tomar nuestro modelito de nuestros colores? ¿Se acuerdan que hemos dicho que es muy importante? Porque ya prácticamente hemos recorrido gran parte de nuestros colores, de nuestra Biblia, y nos encontramos en este día en el color negro y en el color azul claro. El reino dividido, precisamente el negro es el periodo más oscuro, más difícil para el pueblo de Israel. Y el exilio, viviendo en Babilonia, un pueblo que tiene todo, que perdió todo y que ahora está en el exilio. Y por eso el azul claro, es decir, perdimos la esperanza, pero recuperamos nuevamente la esperanza, pisamos fondo. Por eso estamos en estos dos colorcitos. Bien, vamos a ponernos de pie. Los invito a iniciar en este día. Vamos a tomar nuestra escritura en nuestras manos. Y tomando la escritura en nuestras manos, oremos a Dios diciendo: Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia, para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor, te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Pueden tomar asiento. Santa María, Reina de los Apóstoles. Bien, ¿cómo vamos con la lectura de la Biblia? ¿Vamos bien? Flojillos un poco. Lo interesante es de que cuando tomamos la escritura, después de llevar esta línea, va a ser muy fácil, porque todo se relaciona con las etapas que hemos venido, a tal grado que cualquier cosa que yo lea no va a estar fuera o exento de lo que hemos estudiado. Por eso es una línea preciosa que nos ayuda a entender la palabra de Dios manifestada en la Escritura. Nosotros vamos a hacer un recorrido así rápidamente. Acuérdense que iniciamos en el mundo primitivo, ¿se acuerdan el número 7, lo que era la alianza? Empezamos la historia con Adán y entonces viene la línea, esta línea roja, que viene manifestándose esta historia que inició, ¿se acuerdan? Génesis 3:15, eso. Génesis 3:15, aquí se genera la primera promesa de que no estamos solos. Y entonces empieza esta línea que hemos ido acompañando. Hemos visto los primeros 4 pecados y vamos viendo, empezamos a ver la primera pareja. Y después hemos venido viendo la primera familia, primera pareja santa, después la primera familia santa, que fue la de Noé, y después entramos al mundo de los patriarcas, encontramos aquí la primera tribu santa, y entonces encontramos aquí esta línea que va desde Abraham, Isaac, Jacob, hemos recorrido todos estos, y hasta Judá. ¿Se acuerdan de cómo Judá se sube a la bendición, toda esta historia? Y entonces vamos descubriendo cómo las 12 tribus de Israel
¿Y por qué a Jacob se le llama Israel? ¿Y por qué Israel como pueblo se le llama así? ¿Se acuerdan de todo eso? O nomás yo me acuerdo. Eso. Y entonces hemos venido, toda esta historia que es muy bonita, hemos visto estos pasajes, ¿se acuerdan de Isaac, la risa permanente de Sara que dudó un poco, en fin, todo esto? Pasamos los patriarcas, estamos en el 2000, 1700 antes de Cristo. Y después llegamos a Egipto, encontramos la historia de Moisés, encontramos la zarza, encontramos el mar rojo, encontramos el maná, encontramos la piedra donde brota, encontramos la duda de Moisés. Y entonces aquí vamos caminando, aquí vemos esta línea roja que sigue siendo fiel, y entonces nos encontramos en el desierto, vagando por el desierto. Y aquí vemos los libros que de alguna manera van manifestando, el libro del Éxodo y el de Números, que es el que nos van guiando poco a poco en todo este caminar. Después llegamos a la conquista y a los jueces. Aquí hemos visto a los jueces, vimos a los 12 jueces, especialmente a Sansón, vimos a Débora y seguimos aquí con la misma línea. Y llegamos a la monarquía real. Hemos visto cómo el pueblo pide un rey, cómo se les da un rey, cuáles son las condiciones para tener un rey. Y entonces empezamos con Saúl, con David, con Salomón, y aquí nos quedamos, ¿verdad? Y terminando con esto, bueno, pues empezamos ahora lo que es el reino dividido, por eso está en negro, y luego después el exilio. En Primera de Reyes, los libros que vamos a estar nosotros utilizando el día de hoy es precisamente esto. Reyes, y a partir de Primera de Reyes, Segunda de Reyes va a ser nuestro caminar. Entonces, si pueden irlos ubicando. Aquí, fíjense bien cómo está Primera de Reyes y Segunda de Reyes, es lo que nos va a hablar del reino dividido y el exilio. Hay otros libros que complementan, Crónicas, Oseas, Isaías, Miqueas, se fijan aquí arriba todos estos personajes que son los profetas, que no los vamos a ver aquí. Vamos a tener aquí, si hablamos de reino dividido, se ha dividido en dos: el reino del norte, el reino del sur. Hablaremos en un momento de esto. Y hablaremos cómo terminan estos reinos. Y aquí hay una serie de personajes. ¿Los alcanzan a ver los personajes? Los que no, tranquilos, yo tampoco los veo. Pero me imagino que por aquí, entonces para los que tienen buena vista, como quiera todo este material de algún momento lo van a tener. Pero aquí es muy claro, lo importante es que ubiquemos aquí reino del norte, reino del sur, llamado de Israel, llamado de Judá. Son 10 tribus, son 2 tribus, la capital es Samaria, la capital es Jerusalén. En Primera de Reyes, en el capítulo 6, en el versículo 37, y viene hablando allí como una de las grandes obras del reino de Salomón fue la construcción del templo. ¿En cuánto tiempo construyó Salomón el templo? Si nosotros vamos a Primero de Reyes, capítulo 6, en el versículo 38, al final termina diciendo, lo construyó en 7 años, que nos debe de ubicar muy bien. 7 en la Biblia
han salido varias veces hasta este momento el número 7. ¿Se acuerdan de algo que representa el número 7? Alianza. ¿En cuántos días en el libro del Génesis se crea el mundo? La creación son los 7 días. Entonces hace referencia inmediatamente de que aquí hay una sintonía, o sea, no vamos perdiendo. Y entonces dice que 13 años para construir su palacio. Podemos pensar que el palacio era más grande que el mismo templo, pero no. El templo era más grande que el palacio. Lo que pasa que uno se construyó en 7 y el otro en 13. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, pues que el templo también es Dios quien construye con Salomón. Su propio hogar, podemos llamarlo así. Entonces, por eso es un espacio sagrado. Moraleja, lo que se construye con Dios y lo que se construye sin Dios, podemos llamarlo así. Lo que se construye para Dios y lo que se construye no solamente para Dios. Entonces, si alguien está construyendo una casa, pues entonces o la puede hacer en 7 años o en 13. Aquí la invitación de Dios, eso es lo importante. Pero bueno, no es el tema del día de hoy. Entonces nos vamos como en el 1 de Reyes capítulo 6, 37, encontramos cómo el templo es construido en base también al número 7, que es la perfección, que es la presencia de un Dios que está en alianza. Y entonces, el templo de Salomón representa al rey Salomón. Si nosotros vamos a 1 de Samuel 8, ¿se acuerdan ustedes en 1 de Samuel 8 cuando el pueblo le pide a Samuel un rey? Primera de Samuel 8 tiene que estar sotolineado ahí, tienen que escribir algo porque es muy importante este texto. Tú ya eres anciano, tus hijos no se comportan como tú, entonces queremos un rey que nos gobierne. Y Samuel se enoja, ¿se acuerdan? Es 1 de Samuel capítulo 8, a partir del versículo 5. Y entonces Dios le dice, tranquilo Samuel, no es a ti a quien rechazan, es a mí. No quieren que yo sea su rey, pero diles. Y entonces en el versículo 11, diles los derechos del rey. Tomarán a sus hijos, los destinarán a sus carros, sus caballos se los van a quitar, van a correr delante de la carroza del rey. A sus hijos y a sus hijas los van a poner de centuriones y oficiales, les harán sembrar, cegar sus campos, fabricarán armas. A sus hijas las tomarán por perfumistas, panaderas, les van a quitar los campos, es decir, todo lo que puede provocar el tener un rey. ¿Es lo que quieren? Sí, ok, pénselo. Pues Salomón, después se acuerdan de Saúl, David y Salomón. Ya cuando llegaron a Salomón fueron 40 años. Ya estaban hartos del rey, querían un rey. Pues sí, se cansaron porque les quitó todo. Muy buen rey, pero les quitó todo. Y entonces es cuando nosotros podemos encontrar que cuando vemos nosotros la conducta de Salomón, Salomón ya nos dice en la carta, en la primera de los Reyes, en Primera de Reyes, en el capítulo 11, ahora sí estoy haciendo como un poquito de referencias, pero prácticamente no vamos a salir de Reyes. Primera de Reyes 11 y 12 prácticamente serán nuestros textos de oro en este día. Encontramos los pecados de Salomón. Dice en el versículo que cuando Salomón fue muy bueno, pero acuérdense que la manera de unirse a otro pueblo en tiempos de Salomón no había el derecho internacional. La manera de unirse a otro pueblo era a través de una alianza, y las alianzas se hacían cuando el rey se unía a la mujer de otro rey, es decir, era la manera de vincularse.
Y entonces Salomón empieza a vincularse, a crear alianzas con muchos pueblos, y entonces por eso tiene muchísimas mujeres. Y por eso cuando dice en el capítulo 11 de Primera de Reyes, cuando Salomón llegó a la ancianidad, tenía tantas mujeres que ellas, por supuesto, de diferentes pueblos, tribus, entonces tenían otros dioses. Inclinaron el corazón tras los dioses extraños. Y aquí su corazón no fue por entero para el Señor. Su corazón, dice el texto, no fue por entero para el Señor, como había sido el corazón de su padre David. Entonces Salomón, ya anciano, empieza a perder y siguió a otros dioses, a Astarte, Milcom, hizo el mal a los ojos de Dios. Y en el versículo 11 del mismo capítulo, muy fácil, Primera de Reyes 11:11, entonces Dios le dice a Salomón: ¿sabes qué? Te voy a retirar al reinado y se lo daré a un siervo tuyo. Dios no juega. Tenías 12 tribus, te los voy a quitar, porque tu corazón ya no es mío. Y entonces viene, pero recordando la promesa que le hice a David, tu padre, te voy a dejar una porción. Y aquí es donde empieza la historia de la descendencia de Salomón. Aquí, fíjense bien, porque aquí empieza la historia, Si no entramos en esto, nos vamos a quedar con el chisme, Pero los invito a vivir, esta historia es muy, muy interesante, porque Jeroboam trabajaba para Salomón. Las características las podemos encontrar en Primera de Reyes 11. Y entonces Jeroboam un día se encuentra a un profeta, Ahías, y le dice Ahías a Jeroboam: Dios te va a dar una porción de las tribus de Israel. Y entonces aparece, saca un manto, lo hace en pedacitos y le da 10 pedacitos a este hombre, a Jeroboam. ¿Qué significa? Te voy a dar 10 tribus. Y las otras 2, esas va a quedar Roboam. Roboam es el hijo de Salomón. Y entonces Roboam se va a quedar con las 2 tribus. Y aquí empieza la historia el día de hoy. La historia de Jeroboam es que Salomón se da cuenta de lo que ha sucedido. Y dice el texto que Salomón intentó matar a Jeroboam. Estamos en el 1 Reyes capítulo 11, en el versículo 40. Oye, que es un trabajador mío, se va a quedar con la parte que le toca a mi hijo. Y entonces, lógico, lo persigue, lo quiere matar. Y entonces Jeroboam huye y se va a Egipto. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se muera este. Y cuando muere Salomón, Roboam va a tomar posesión de las 12 tribus. Ahí en 1 Reyes 12. Y entonces, ni tardo ni perezoso, Jeroboam regresa. Pues ya el profeta le había dicho, y es un buen momento para regresar. Y cuando regresa, dice que Roboam fue a Siquem, porque todo Israel se había reunido en Siquem para proclamarlo rey. Estamos en el capítulo 1 de 1 de Reyes 12. Ya estaba el hijo de Salomón esperando recibir la herencia. Y la sorpresa es que llegó nuestro amigo Jeroboam y le dice: a ver, antes de que tomes. Y llega con todas las tribus del norte.
Tu padre fue muy duro con nosotros, puso un pesado yugo sobre nosotros. Es un buen momento en que le aflojes, ¿eh? Bájale grados. Tu padre fue muy difícil, así es que nosotros estamos aquí, pero queremos un acuerdo. Y le dice, muy bien, denme 3 días y luego hablaremos. ¿Qué es lo que hace este muchacho, Roboam, hijo de Salomón? Pide consejo. Le pide consejo a los ancianos que habían sido los consejeros de su padre. ¿Qué opinan de esto? Y entonces los ancianos le dicen, tienes razón, bájale un poco. Tu padre fue muy duro, dales un poco de tranquilidad, trátalos con ternura y los vas a tener contigo. No le gustó. Y entonces reúne a sus amigos, ahora sí que a sus amigos del cole, y les pide consejo. Los que venían ahí, a los tecnócratas, todos vienen ahí con él. ¿Qué opinan de esto? No, hombre, no les bajes nada. Si les bajas un grado, se van a aprovechar de ti. Así es que sus compañeros, sus jóvenes, por eso, cuidado con pedirle un consejo a un joven. Digo, aquí está. Tú síguele así, es más, apriétales un poquito más para que entiendan. Y entonces le hizo caso a los jóvenes. Por eso la misma escritura dice, ¿cuál es el fin de un pueblo que pone a sus gobernantes jóvenes? Pues este es la división. O sea, la sabiduría también es la edad que nos proporciona. Bien, y entonces el pueblo, viendo que no les hacía caso, entonces le dicen a Roboam, ¿qué tenemos en común con David? Es decir, ellos eran del norte, las tribus del norte, ya no tenemos nada con David. ¿Qué heredamos de ese hijo de Jesé? Empiezan a ver que ya no hay nada. A tus tiendas, Israel. Estamos en el versículo 16 del capítulo 12 de Primera de Reyes. Preocúpate ahora de tu casa, David, e Israel. E Israel se fue a sus tiendas. Y al final dice, Israel se separó de la casa de David hasta el día de hoy. 10 tribus del norte y 2 tribus del sur. Fíjense bien cómo vemos aquí las tribus del norte, las tribus, la de Judá. ¿Se acuerdan dónde viene la línea davídica? La tribu de Judá, aquí está. Y se separa, se divide aquí. Es bien importante que aprendamos, o sea, que tengamos muy claro esto, porque en la Escritura, si entendemos esto, porque muchas veces escuchamos las tribus de Israel, las tribus de Judá, las tribus de Israel, las tribus de Judá, las tribus de Judá, las tribus de Israel, y entonces nos empezamos a marear, ¿cierto? Entonces, a partir de ese momento, se dividió Israel, Primera de Reyes 15, y queda, prácticamente son 2 países, el norte y el sur. El sur se va a llamar Israel, el norte se va a llamar Judá. La capital va a ser Samaria, o Samaria la del sur, Jerusalén, exactamente. A partir de aquí hay 2 reinos, los reyes del norte no es el trío ese que anda ahí de norteños, son otros, y los reyes del sur encontramos. Les entregaron unas hojitas donde están los profetas. ¿Estos?
No, no llegaron. Bueno, ahorita. No se dice. No, ya viene, ya viene. Esta hojita, fíjense bien, porque a partir de aquí vamos a encontrar profetas del norte y profetas del sur. Profetas del norte. Aquí a partir de ahora, todo va a ser uno del norte y uno del sur. Entonces ustedes, por ejemplo, van a tener aquí de Israel del norte, de Judá del sur. Elías, Eliseo, Abdías, todos ellos Isaías, Jeremías. Entonces, esto es bien interesante, porque el discurso del norte es muy diferente al discurso del sur. ¿No les pasa aquí en México? Así es. Somos los mismos, pero somos diferentes. El discurso es de la vida, la forma de vida, todo es diferente. Podemos decir que en una nación tenemos dos países, los del centro, o tres, los del sur y los del norte. Elías y Eliseo son los profetas del norte. Después de dividirse el reino del norte y del sur, empieza una situación, porque puedes poner nuevamente se me pasaba, vean, aquí hay algo, esta división, Jerusalén queda aquí, y el templo de Salomón, donde está el Arca de la Alianza, está en Jerusalén. Entonces los del norte se quedaron sin templo, decidieron irse y entonces en un primer momento empiezan a bajar al templo de Israel, al templo de Judá, al templo de Jerusalén, en un primer momento, porque ellos no tienen templo. Y aquí es donde aparece en Primera de Reyes, también en 12:26, fíjense lo astuto que es el rey. Estos, las 10 tribus que estaban en el norte, están yendo a Jerusalén. Eso no me conviene. ¿Por qué? Porque poco a poco se van a dar cuenta, Jeroboam sabe, dónde está el verdadero Dios, y lo van a seguir y me van a matar. ¿Qué es lo que hace? Manda hacer 2 becerros de oro y les dice, esos becerros son los que sacaron a nuestro pueblo de Egipto. Y entonces pone uno aquí, en esta parte, en Betel, en la frontera, y pone uno acá arriba en Dan. Uno en el norte y uno en el sur. A tal grado que ya no hay necesidad de ir a Jerusalén. Aquí les voy a dar sus propios dioses. Y poco a poco los del norte, las tribus, dejaron de ir a Jerusalén y encontraron en los becerros el consuelo de un Dios que los había sacado. Los primeros algo se la creyeron, pero la segunda generación se la creía y se perdieron. Y entonces todos los profetas del norte
Van a hablar Elías, Eliseo. ¿Se acuerdan del combate del profeta con los 450 falsos profetas? ¿Se acuerdan de eso en el Carmelo? Elías que se enfrenta. Bueno, no se acuerdan, pero ahí está en la Biblia, pues, ¿no? Ven ahí está toda esta historia de Elías, cómo se enfrenta, ¿no? Pero toda la historia, porque no podemos entrar a esto, sería mucho. Todos los profetas van a decirles: estos dioses son falsos. El verdadero Dios es el que está en Jerusalén. Hemos abandonado al Dios de la alianza. Y todo el discurso, por eso es bien importante, cuando escuchemos hablar de un profeta que habla de infidelidad, entonces estamos hablando del norte, porque cambiaron al Dios verdadero por dos becerros, uno en Betel y el otro en Dan. Todo ese discurso entonces va a ser muy fácil entenderlos, y por eso nosotros, teniéndolos aquí, vamos a descubrir ese. Hay uno de los